Mutuesport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada. Seguros del cazador, cotos de caza, monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza, realas, guardas de cotos de caza, competiciones. Mutuesport, siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética. Infórmate en la Federación Aragonesa de Caza, llamando al 976 73 04 84 o en mutua@mutuasport.com. Desde la Federación Aragonesa de Caza fomentamos la práctica de la actividad cinegética mediante la promoción, el asesoramiento y el desarrollo de actividades socioculturales y formativas. En la Federación Aragonesa de Caza velamos por la conservación y protección del medio natural y el fomento de las especies cinegéticas. Si quieres conocer las ventajas de estar federado en Aragón, visita www.farcaza.es. Juntos y federados somos más fuertes. En el reclamo, repasamos la actualidad del sector cinegético en Aragón. Y lo hacemos junto con Nicolás Urbani, veterinario y director técnico de la Federación Aragonesa de Caza. Nicolás, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Y lo hacemos porque desde la Federación Aragonesa de Caza se han presentado alegaciones, ¿verdad?, a un anuncio hecho por el INAGA acerca de un trámite, de un procedimiento administrativo que tiene que ver con el plan energético de Aragón. ¿Qué nos puedes contar, Nicolás? En efecto, pues desde el INAGA y luego también además salió información pública en el BOA, esa toma de consideración de las propuestas al plan energético de Aragón. Y desde la Federación Aragonesa de Caza, pues es una cuestión que muchos titulares de terrenos cinegéticos nos habían planteado desde hace años a esta parte, con la expansión, sobre todo de las instalaciones de energías renovables. Pues claro que ellos son disfrutarios de un aprovechamiento que se veía restringido pues en amplias zonas, sobre todo con los parques solares, y no se contaba con ellos para ningún tipo de compensación o gestión o incluso prevención de daños agrícolas que pueden producirse por especies que se alberguen dentro de los parques, como son los conejos. Tenemos que recordar que los parques eólicos son grandes superficies valladas y suponen zonas de seguridad para estas especies. Por tanto, pues desde la Federación Aragonesa de Caza, como representante principal del sector cinegético y de todos los titulares de derechos cinegéticos, pues hemos creído conveniente que ante este procedimiento de información pública, aunque ya en otras circunstancias, como en la Mesa del Conejo y en otros foros, habíamos actuado también reivindicando esta cuestión, pues creíamos oportuno el plantear un documento técnico en el que hemos expuesto pues todas estas cuestiones de impacto ambiental y de impacto también de aprovechamiento sobre el uso cinegético y cómo se podía plantear medidas compensatorias desde el punto de vista ambiental para poderlas trabajar de forma conjunta con las sociedades de cazadores. Destacáis también en este pliego de alegaciones, Nicolás, desde la Federación Aragonesa de Caza, cómo la sobreabundancia de conejos silvestres también sirve de atracción para las aves rapaces, que son predadoras además del conejo, y esto aumenta el riesgo de impacto con las aspas de los molinos con estas aves. Así es. Ya tenemos experiencia en varios parques eólicos que además las propias empresas adjudicatarias pues han puesto en contacto con las sociedades de cazadores porque ven que es otro de los problemas que puede generar la sobreabundancia de conejos, pero además no solo es eso, el posible riesgo de aumento de impactos de aves con los molinos, sino también porque los conejos son roedores y algunos de sus instalaciones, como pueden ser cables de fibra óptica, también son afectados por los conejos. Entonces es necesario pues el participar de forma conjunta en realizar esa gestión cinegética de esa población. Población que además, pues que no solo produce esos daños, tenemos que recordar siempre que puede producir sobre todo daños agrícolas y creemos pues que todos los agentes implicados, en este caso también las empresas energéticas, pues pueden participar, cooperar y buscar pues la solución más efectiva para tratar de gestionar de forma adaptativa la población del conejo silvestre. También reclamáis que hay un gran número de hectáreas afectadas que dejan de ser terreno cinegético al uso. Sí, en efecto. Entonces, los titulares de los derechos cinegéticos tienen que asumir un coste, que es la modificación del Plan Técnico de Caza, que es un documento técnico que recoge la descripción pues orográfica, ambiental, de todo el terreno cinegético que gestionan,
y es una cuestión, pues creemos que tampoco tendrían que asumir los titulares de derechos cinegéticos por una, entre comillas, obligación impuesta, que es como la instalación de este tipo de parques solares o eólicos. Por tanto, pues también es una reivindicación general de los titulares, y creemos desde la Federación que tenemos que transmitirlo también así a las autoridades competentes para que lo tengan en cuenta en las diferentes normativas y planes de gestión. Para terminar, y sin dejar estas alegaciones efectuadas desde la Federación Aragonesa de Caza, hablemos de ese proyecto Alerta Roja, de ese grupo operativo. Sí, pues de forma también complementaria, pues creemos que se pueden en esas medidas compensatorias implementar medidas de gestión como las que estamos desarrollando desde la Federación Aragonesa de Caza de forma innovadora en ese grupo operativo Alerta Roja, en el cual pues ya estamos viendo un tipo de instalaciones para generar islas de biodiversidad que con muy poquito coste de mantenimiento pues favorecen de una mejor forma sobre todo la cría de los pollos de perdiz, porque tenemos manejos tradicionales como pueden ser puntos de agua y pueden ser comederos, y en este caso hacemos pues un manejo holístico que con esos puntos de agua sirvan también para generar alimento por unas siembras controladas, y entonces se crean islas de biodiversidad que favorece sobre todo también la presencia de insectos, que es el principal alimento de los perdigones, es decir, de la cría de perdiz. Y creemos que bueno, pues que con todas esas medidas innovadoras también sería un buen sistema de gestión para favorecer no solo a la perdiz roja, sino también a todas las aves esteparias. Nicolás Urbani, veterinario y director técnico de la Federación Aragonesa de Caza, gracias de nuevo por haber estado aquí en Deportes al Campo. Gracias a vosotros por la divulgación. En la Federación Aragonesa de Caza promovemos diferentes líneas de investigación para mejorar la monitorización de especies silvestres, la salud humana, la sanidad animal y la gestión cinegética. Si quieres conocer las ventajas de estar federado en Aragón, visita www.farcaza.es. Juntos y federados somos más fuertes. De Puertas al Campo. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana. Con Carlos Espatolero.